Hola, nos encontramos ya en el punto final. Vamos a iniciar la última de las sesiones de este curso de formación online sobre los gobiernos locales y provinciales ante el reto de la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, para abordar una cuestión transversal e importante que tiene que ver con la comunicación y la sensibilización. En esta unidad 6 hemos intentado dar respuesta a cómo hago de los ODS un proyecto de todos y de todas. Para ello, la apuesta o nuestra intención es abordar esa idea de la comunicación desde una visión transformadora, ¿no? La comunicación, en su origen latino, viene a hablar de poner en común, que en definitiva es buscar los espacios de entendimiento, ¿no? Necesariamente esos espacios contribuyen a construir los comunes y a fortalecer la comunidad, ¿no? A lo largo de esta unidad van a encontrar información de análisis, información teórico que sirva para entender los procesos de una comunicación en el marco de la Agenda 2030 y con una vocación de cambio social, de transformación, pero también van a encontrar indicaciones o aportaciones que puedan servirles para diseñar una estrategia en este ámbito de la comunicación y la sensibilización. Espero que la propuesta formativa sea de su interés, que participen en los espacios habilitados para el debate y que revisen la bibliografía complementaria que servirá, sin lugar a duda, para entender mucho mejor cómo hacemos de esa comunicación, cómo hacemos una sensibilización que nos acompañe en nuestros procesos de implementación de la Agenda 2030 en los territorios y que lo hagamos de una manera corresponsable, participativa y con una estrategia que, además de ser eficaz y que sea eficiente, también sea efectiva. Espero que esta unidad sea de interés y que disfruten de su contenido. Muchas gracias, un saludo. Atención, código ODS. Desde la Coordinadora Andaluza de ONGD lanzamos una campaña para conocer más a fondo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y afrontar los retos para cumplir la Agenda 2030. El contexto de la Agenda representa una oportunidad para España, pero también para todo el mundo. Es, como dicen muchos expertos, un contrato social global que pretende transformar la realidad, que nos quiere llevar a un nuevo paradigma, a un nuevo modelo de crecimiento económico, social, cultural, y lo que pretende es transformar. A nivel andaluz es verdad que se están haciendo muchísimas cosas. A nivel andaluz no podemos decir que somos ajenos a lo que representa el reto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No hay suficiente información, sobre todo de las medidas que se toman internacionalmente de la ONU, de todo. No se tiene constancia de eso. Las medidas se deben fomentar más porque los recursos son escasos y los estamos agotando y hay que optimizar eso ya. Si no tenemos ni idea ni de los programas de los partidos políticos a los que votamos, tú imagínate de las leyes de la ONU y compañía. No tenemos ni idea de la mayoría de las cosas que pasan en esas esferas. Que lo arreglen de alguna manera, como puedan, pero que haya igualdad, que esté todo el mundo mejor. Nos queda mucho que hacer todavía, pero bueno, se está iniciando desde luego trabajos en esta materia para poder implementar cumplir con el compromiso que hemos asumido de desarrollar la Agenda 2030. Yo reinicio el planeta. 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 Reiniciando. ¿Desea continuar?
Bien, me han pedido bueno, que comente un poco qué se puede hacer a la hora de sensibilizar sobre los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, de alguna forma creo que lo único que puedo comentar son las cosas que he ido aprendiendo un poco en la práctica, un poco por el interés de conocer y que me han dado resultados en ocasiones, o por lo menos que se aproximan más a los resultados que me parecen de interés precisamente para tomar conciencia de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? De alguna forma, como decía Manuel Castel, ¿no? La comunicación es poder, pero también esa visión tan occidental, tan masculina, es una visión que hace olvidar que la comunicación también es comunidad, ¿no? Y es ahí donde tenemos que empezar a pensar cuál es el formato, cuál es la manera de comunicar, cuál es la manera de sensibilizar, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Porque el hecho de ser comunidad y hacernos comunidad a través de la comunicación brinda otras oportunidades a la hora de sensibilizar en materia de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? En concreto, brinda sobre todo la posibilidad de enfocar en la comunicación para el desarrollo como una estrategia, como una teoría que se cumple en los objetivos de impulsar el desarrollo local, la calidad de vida, las razones de esa igualdad para todos que están en la base de los propios objetivos del desarrollo sostenible. Y por tanto, hay que plantearse de qué formas, ¿no? La comunidad, las interacciones de muchas personas pueden tener mucho más peso que la comunicación como poder. Y puede que por aquello de una vieja leyenda que cuentan, ¿no? Sobre un elefante y un hormiguero, ¿no? Como el hormiguero finalmente tiene más fuerza para derribar a un elefante probablemente que cualquier otra estrategia que se considera proporcional a su volumen o al tamaño del elefante. Es decir, desde la participación, desde todos, desde todas, hay oportunidades y posibilidades de intervenir y tomar conciencia, pero tenemos que huir también de las perspectivas y de los supuestos que han colonizado y que han dominado siempre este tipo de comunicación cuando se expresa como algo muy ajeno, como algo muy lejano, como algo que no nos afecte a todos o que no esté en nuestro mundo cotidiano. Y claro, todo eso lo digo porque también, como decía Einstein, ¿no? Si haces siempre lo mismo bajo el mismo método, obtendrás los mismos resultados. Evidentemente, la comunicación sobre estos temas que se ha venido haciendo no es un tipo de comunicación que ayude a tomar conciencia, a sensibilizarse, a sentir cuál es la urgencia y la necesidad de abordar esos objetivos del desarrollo sostenible como la única forma de avanzar globalmente de una manera más armónica, más coordinada, más integrada. Entonces, plantearnos esto es plantearnos cómo podemos hacerlo a la vista de todo el contexto, ¿no? Y en el contexto, por supuesto, también está el mundo digital, que brinda y da muchas oportunidades, y ahora explicaré también algunas cosas que creo que funcionan y que pueden servir, ¿no? Pero hay uno de esos principios que hay que tener claro respecto a la comunicación digital, ¿no? Y es la defensa y la intención de que sea sobre un soporte de software libre para que sea coherente el mensaje con el medio y con las formas de expresión. Entonces, bueno, en definitiva, lo que yo he venido a aprender sobre cómo sensibilizar, a mi juicio, tiene dos movimientos que son dos movimientos que nos permiten repensar y volver a mirar lo cotidiano de una manera diferente, ¿no? Por una parte, podríamos decir desde abajo. ¿Y desde abajo por qué? Porque comunicar objetivos de desarrollo, como por ejemplo la pobreza, es un objetivo tan inmenso, tan grande, que solamente cuando somos capaces de personificarlo, de verlo en lo cotidiano, de conocerlo a través de una historia, sirve para tomar conciencia de la entidad del problema, ¿no? Ahí, por ejemplo, he trabajado mucho y trabajo en una asociación de personas sin hogar. Bueno, son personas sin hogar y algunos que tenemos hogar, ¿no? Y bueno, ahí conocer, por ejemplo, testimonios personales de gente que no tiene absolutamente nada, porque sus sábanas son de cartón y su techo tiene estrellas, como mucho. Significa
tener un mensaje y recibir un punto de vista que es un poco insólito. A pesar de que todos sabemos que hay personas sin hogar, son ese gran colectivo silenciado. Y en el trabajo con ellos he descubierto muchas cosas, por ejemplo, la capacidad que tienen para cambiar la forma de pensar de la gente que les escucha. Sus criterios y sus puntos de vista son totalmente distintos. De hecho, ellos hacen muchas veces, en iniciativas que buscamos y tal, talleres de reciclaje para jóvenes. Y los jóvenes, después de estar varias horas trabajando y reciclando, son de reciclaje artístico y de muchos tipos, ¿no? Con estas personas toman otra conciencia de hasta qué punto estar donde están, vivir como viven, no deja de ser una suerte que depende de muy pocas cosas. También conocer hasta qué punto somos vulnerables y frágiles, algo que los blancos occidentales estamos aprendiendo ahora con motivo de la COVID, pero que en gran parte del mundo se sabe, es una manera también de conocerlo, ¿no? Entonces, funciona muy bien porque los jóvenes y las chicas, ¿no?, se dan cuenta que pese a ese futuro prometedor del que les vienen hablando toda la vida, también hay momentos en los que todo se trunca en casi nada, ¿no? Y entonces ves cómo se aprecian las cosas diferentes desde alguien que vive una extrema pobreza, pero es alguien que tiene un nombre y un apellido, es alguien que conocemos, es alguien que nos cuenta su historia. Bueno, luego, por otra parte, el otro movimiento sería un poco desde arriba, ¿no? Y desde arriba ahora tenemos oportunidades para vernos a la humanidad como nunca nos hemos visto, precisamente por las tecnologías, ¿no? Esa inteligencia colectiva en la que nos estamos constituyendo, porque de alguna forma esa conectividad hace que cada uno de nosotros seamos una neurona de un cerebro de orden superior, ¿no? La diferencia entre una célula y una neurona es precisamente esa conectividad. Y es algo que ahora podemos mantener casi permanentemente respecto a las demás personas del planeta, ¿no? Bueno, pues esa inteligencia colectiva también nos hace comprender lo que se conocen como sistemas emergentes. Cómo ver a la humanidad, de pronto, como si fuéramos un hormiguero, que es una perspectiva que nunca hemos tenido. Y una manera de verlo es a través de herramientas de datos, de visualización de datos, que nos hacen entender rápidamente problemas muy complejos, que nos ayudan a trasladar bloques de información, a visualizar esa información. Ahí tengo que advertir que es imprescindible la perspectiva de género para tomar conciencia de la situación, porque precisamente en los datos es donde se ve con muchísima claridad cuál es el problema de género, el problema que existe y el por qué la demanda feminista necesita una respuesta, ¿no? Entonces, ese mundo de datos nos ayuda mucho a entender cómo miles de pequeñas acciones, como las hormigas al elefante, pueden terminar transformando grandes realidades y las transforman poco a poco. Lo que pasa es que uno de los problemas difíciles de transmitir en comunicación son los procesos. Normalmente contamos siempre el punto de arranque, el punto final, los resultados, pero el proceso es lo que no vemos. Y por eso ahí también hablaba de comunidad y hablaba de comunicación para el desarrollo y parto de la base de que cualquier acción comunicativa destinada a la sensibilización de temas como desarrollo, de temas de los ODS, de temas de género, en realidad cualquier comunicación que quiera ser social, que quiera ser humana, tiene que partir de una estrategia interna. No es un plan de comunicación que se diseña desde fuera y que planea sobre nuestra cabeza, sobre nuestras intenciones, intenta adivinar cómo somos, no. Es otra forma de construirlo, hacerlo entre todos, entre todas, ir sumando ideas, discutir, debatir, ir haciendo y tejiendo ese tejido, esa conectividad, esa conexión que nos constituye en comunidad, ¿no? Ahí un poco también hay que empezar a plantear que, aunque esa maniobra desde arriba y desde abajo son maniobras imprescindibles, también caben otras opciones transversales, ¿no? Una de ellas sería, como he mencionado, el género, otra las tecnologías, otra la innovación. Hay que buscar nuevas formas de decir lo que ya sabemos, porque como ya
se supone que lo sabemos, no nos llega, no nos alcanza, ¿no? Y todo eso conectarlo con el desarrollo local. Ser conscientes que el desarrollo local, el propio, el tuyo, el mío, ese desarrollo local es una forma de impulsar también y de sensibilizar en la importancia de los objetivos del desarrollo sostenible. Porque solamente si desde millones de lugares, desde millones de personas, empezamos a transformar las cosas se transforman y se convierten en otra realidad, ¿no? A fin de cuentas, los objetivos del desarrollo sostenible son algo así como la mejor oferta que tenemos sobre cuál debe ser el buen vivir, ¿no? Y ese buen vivir tiene también en el centro a las mujeres. Gracias. Hola, buenas, un gusto saludaros. Bueno, pues en relación al papel de la comunicación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, creo que primero es pertinente recordar el papel tan importante que ha tenido la comunicación de manera vinculada al desarrollo desde hace varias décadas, ¿no? Fundamentalmente en América Latina y en África, donde precisamente es donde surgen el conocido como enfoque de comunicación para el desarrollo, vinculado a la cooperación, a las fundaciones, a las instituciones y organismos internacionales como la FAO, como UNICEF, y que posteriormente fue un término que de hecho no estuvo exento de críticas por parte sobre todo en América Latina, y hubo una transición hacia otros conceptos que conocemos también hoy, como el de comunicación para el cambio social, ¿no? Pero igualmente, al margen de esos debates que hubiera en torno a este concepto, lo que sí quedaba claro era el papel tan importante que tuvo la comunicación para sensibilizar, para implementar los programas que se estaban llevando a cabo en esas décadas, que sobre todo, pues fundamentalmente tenían como objetivo la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones, ¿no? Bien, ahora de manera actual estamos pues en otra etapa, en otro horizonte como es el de la Agenda 2030, y es pertinente también que se haga, desde mi punto de vista, es pertinente que hagamos reflexiones o reflexionemos, debatamos en torno a qué tipo de comunicación queremos trasladar o cómo podemos trabajar pues precisamente para que esta finalidad de los objetivos de desarrollo sostenible pues se lleven a cabo de la mejor manera posible y tengan un impacto y una incidencia real sobre las poblaciones, ¿no? Y bueno, pues sobre esto yo creo que el debate está abierto y precisamente tampoco, al no estar cerrado, no solo quiero dar algunas pinceladas que creo que se pueden tener en cuenta, ¿no? Por la experiencia, más bien por experiencia en el terreno, sobre todo en América Latina, considero de manera fundamental que quizá la parte más importante, o que yo pondría más de relieve y de manifiesto, sería la importancia de la participación de las poblaciones en esa comunicación. Fundamentalmente porque vemos que en algunas ocasiones ha habido programas que que han podido fallar o que no se han desarrollado de la mejor manera posible, porque ha habido a lo mejor un déficit de implicación de las poblaciones a las que iba dirigido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede crear distorsiones culturales o que se esté realizando un tipo de comunicación que a lo mejor no está del todo alineada con los intereses de las personas a las que van dirigidas, ¿no? Solamente quiero contar una anécdota, que por supuesto yo sé que eso ya está fuera de lugar, pero para que pensemos en cosas así, aunque esto es un caso extremo, ¿no?
Se cuentan en poblaciones allí en los territorios en algunos países de América Latina, pues que había financiación, había programas para la comunicación para el desarrollo, en los que a lo mejor había carteles o cuartillas, etcétera, pero el problema era que se transmitían o se difundían en poblaciones en las que pues había unos niveles de alfabetización muy bajos e inexistentes, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente ya son situaciones que no se tienen por qué dar hoy en día, pero sí como para que entendamos cómo, qué tenemos que tener en cuenta para conocer todas las características, los condicionantes que van a hacer una comunicación efectiva, ¿no? Decía entonces la importancia de la participación. Quien dice participación dice involucración de las personas a las que va dirigido el mensaje, ¿no? Quisiera también hablar de las experiencias, por la parte a lo mejor que me toca más de cerca, de las experiencias de emisoras, de radios comunitarias, que en el caso de América Latina han tenido una larga tradición vinculadas a las agendas, las luchas de los movimientos sociales, también por el papel educativo, formativo y la incidencia que han tenido este tipo de radios como canales de comunicación, sobre todo en aquellas poblaciones que, como digo, pues a lo mejor en distintas épocas tuvieron niveles bajos de alfabetización, pero hoy encuentran otros problemas como pueden ser las dificultades de acceso de otros medios de comunicación a las comunidades, a los territorios, que precisamente son los que tienen una mayor carencia en el ámbito comunicativo, pues porque son los que no están, en los centros urbanos, ¿no? Y bueno, pues precisamente creo que el gran desafío de la comunicación en el ámbito del desarrollo, pues es precisamente llegar a las poblaciones que más necesitan de ese acceso a la comunicación. Y en este caso, pues por ejemplo, tenemos que contar con dispositivos, con tecnologías que se adecúen a la situación. Pues pienso, por ejemplo, que si Internet es algo que es un medio que en los países del primer mundo, los países en desarrollo, pues está extendido, vamos a ver que en poblaciones, en territorios, en comunidades, en toda América, por ejemplo, desde México hasta Tierra de Fuego, vamos a ver que ahí incluso el problema puede ser el acceso a la propia electricidad. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta precisamente estrategias que se adapten a aquellas, a las situaciones, a las condiciones de vida de las personas a las que están dirigidos estos mensajes, ¿no? Decía entonces de la importancia de la participación, la importancia de pensar en cómo conocer sobre el terreno, fundamental, ¿no? Conocer qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las condiciones de vida que existen en los territorios o de las poblaciones a las que queremos transmitir nuestro mensaje, porque precisamente puede haber elementos que no estemos teniendo en cuenta o teniendo en consideración y que se conviertan en un obstáculo para hacer llegar nuestro mensaje, ¿no? Por otra parte, yo creo y considero que es fundamental también que tengamos en cuenta ciertos aspectos, ciertos elementos para una comunicación transformadora, ¿no? Transformadora, relacionado con la justicia, el acceso a la justicia social. Y bueno, pues ahí, por supuesto, abordar algunos puntos que son necesarios, como el hecho de incluir una perspectiva de género en la comunicación que estamos realizando. Ya sabemos que las políticas tienen un impacto diferente en mujeres y en hombres, por tanto, tenemos que tenerlas en cuenta. Cuáles son las diferencias. Para eso también tenemos que estudiar pues, específicamente y conocer cuál es la situación en el terreno, cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel de los hombres, de las niñas, en fin, una serie de elementos pues, que precisamente hagan o permitan una comunicación dirigida a la transformación social, que debe tener en cuenta, si hablamos de la comunicación ya en sí, debe tener en cuenta también las estructuras de
de poder desde el punto de vista de la comunicación que existan en las poblaciones, si podemos contar con lo que se denominan medios comunitarios, tercer sector, medios alternativos, que pueden servir como alianza, como aliados precisamente para llegar a las poblaciones a las que queremos transmitir nuestro mensaje, porque precisamente son ellas las que pueden estar más familiarizadas con las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en una emisora que conozco más de cerca, que es Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, que emite en la ciudad de Riobamba desde la década de los 60, y es una radio que emite en idioma quichua, en castellano y en quichua, y además encima llega a emite históricamente emitido en señal AM, y llega a los territorios más alejados, a las comunidades más alejadas donde está la población quichua, que además efectivamente es quichua hablante, ¿no? No todo el mundo habla o entiende perfectamente el castellano. Esa emisora, por ejemplo, es conocida como la emisora de los indios. No está ese nombre, no está exento de connotaciones negativas, pero efectivamente es una emisora que es una aliada a la hora de llegar el mensaje a aquellas personas que están en mayores situaciones de exclusión, tanto social como además las provocadas por la propia vinculación a un territorio muy alejado de los núcleos urbanos o no tan alejados en kilómetros, pero sí con muchos obstáculos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de territorios más grandes, estamos hablando de países como Colombia, como México, pues efectivamente ese tipo de canales de comunicación creo que son claves identificarlos para tenerlos en cuenta a la hora de llegar nuestro mensaje, ¿no? Por supuesto, también he dicho la perspectiva de género, pero también la perspectiva racial, la diversidad que pueda existir en los países. Si hablamos de América Latina, pues va a haber una diversidad racial muy amplia y además está sostenida pues en jerarquías, ¿no? Jerarquías raciales como producto de una huella colonial en las que las poblaciones blancas pues siguen ocupando los puestos de élites, ¿no? Las clases de élites de cada país. Y bueno, de manera general estos son algunos comentarios que os quería hacer, que espero que os hayan sido de utilidad. Hola, muy buenas. Soy Guillaume Buteau, trabajo en la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía de Radio y Televisión, MARTV, y la Onda Local de Andalucía, la red de 100 emisoras que conforman la Asociación de Emisoras Municipales. Y os hablaré en calidad de coordinador de los proyectos que EMA lleva a cabo en Latinoamérica, en cooperación, y en Andalucía, pues a través de proyectos de sensibilización y educación, ¿no? Llevamos ya más de 15-20 años trabajando especialmente los ejes de empoderamiento comunicativo de las poblaciones, a través de los proyectos que implementamos, y bueno, pues os hablaré desde la experiencia, no desde el ámbito académico, porque no lo soy, pero desde el ámbito pues, de la práctica, ¿no? ¿Qué papel juega la comunicación en una propuesta como los ODS, ¿no? la Agenda 2030? Pues yo creo que es paradójico porque en un mundo tan pendiente y dependiente de la información, de los flujos informativos, es cuanto menos raro que la comunicación no haya sido integrado ni incluido en los ODS, ¿no? Entre los 17 objetivos no aparece la comunicación, evidentemente aparece como eje transversal, que tiene que estar presente en todos los ODS, pero no está presente tal cual como uno de los ejes centrales. Y estamos en una vorágine de flujos de información que deshace el porvenir de pueblos y comunidades.
y la comunicación es ausente, al final, es ausente de la estrategia de la Agenda 2030, ausente en el sentido de que no aparece como un elemento central al que referirse cuando uno o una construye, elabora proyectos, estrategia, programas, ¿no? Evidentemente, lo he dicho, se tiene que considerar como elemento transversal y es lo que se hace, pero no está tomado en cuenta como tal, ¿no? Al menos desde las instituciones internacionales, ¿no? Entonces, desde la EMA y desde la práctica que llevamos a cabo nosotros, pues nos parece un problema, ¿no? Conceptual de no haber integrado esto en esto de la comunicación en sí como eje central, porque la comunicación, pues hay una gran diferencia, eso sí, se hace referencia a la comunicación como comunicar los ODS, ¿no? Dar a conocer los ODS, pero hay una diferencia abismal entre comunicar alrededor de los ODS, comunicar los resultados de los ODS y tomar la comunicación como el eje central que permite empoderar a los pueblos, comunidades o beneficiarios y beneficiarias de proyectos y programas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que debería de ser y nosotros consideramos que la comunicación es un eje clave en el proceso de desarrollo, que pongo entre comillas, de los pueblos, pero desgraciadamente no es así en la Agenda 2030. Para nosotros la comunicación permite crear identidad, permite crear comunidad, también crear lazo entre los pueblos, permite generar procesos que van mucho más allá del corto plazo, porque la comunicación se integra en un proceso que es precisamente a largo plazo, que permite empoderar a generaciones distintas y en un marco en el que al final son las propias personas que generan que generan su agenda informativa, ¿no? Que generan su agenda de comunicación, que ponen en primer plano los temas que les parece a ellos fundamental, y en esto creo que reside el poder de la comunicación. Y que debería de estar tomando en cuenta por las estrategias internacionales y las estrategias nacionales de cooperación, al menos, y también de educación y sensibilización, ¿no? No sé, lo vemos a diario, los flujos de desinformación, los fake news, todos estos flujos pues son elementos que moldean de alguna manera nuestro futuro, nuestro porvenir, nuestra concepción de la sociedad, y no considerar el empoderamiento comunicativo, la alfabetización mediática de las personas, pues nos parece un error garrafal no haberlo tomado en cuenta en la elaboración de los ODS, ¿no? Otra pregunta que quería abordar, las claves y los elementos que tenemos que tener en cuenta para abordar una estrategia de sensibilización y de comunicación alineada con la Agenda 2030, ¿no? Las claves y elementos, pues yo creo que hay varias claves. Uno es que la comunicación y empoderamiento comunicativo, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que para abordar una estrategia de sensibilización y de comunicación eficaz y central, esta tiene que estar basada en el empoderamiento comunicativo de las personas que llevan a cabo, que son beneficiarias y a la vez generadores de información, de contenidos, ¿no? De contenidos audiovisuales, radiofónicos, escritos, de todo tipo de contenidos, ¿no? Porque son los que realmente al empoderarse, al tomar la palabra, uno pierde el miedo, porque suelen ser personas que no están acostumbrados a tener la posibilidad de enfrentarse a un micrófono, a una cámara, a un elemento de comunicación, y al generar ese proceso de comunicación, pues se empoderan, toman la palabra y ya van creando su propia agenda informativa y van creando, pues
poniendo en primer plano los elementos que les parece fundamental, y de eso se trata al fin de cuentas, ¿no? Yo creo que de eso se trata cuando queremos arrancar una estrategia de sensibilización eficaz. Por otro lado, yo creo que un punto central es el mapa de fuente que utilizamos desde un medio de comunicación como MRTV. Yo creo que el tema del mapa de fuente es un eje central para uno diferenciarse de otros medios, otros medios más tradicionales, es decir, pues acudir a entidades que no suelen aparecer en la agenda informativa o la agenda mediática tradicional, tener personas que cubren y que son especialistas en temáticas que no aparecen en los medios tradicionales también y en las noticias diarias que escuchamos a diario. Es decir, tener un abanico de fuentes que permiten diferenciarse y avanzar hacia una información que sea que no sea de sucesos, sino que sea una información en profundidad. Y esto es uno de los ejes claves que estamos tratando de trabajar desde la Onda Local de Andalucía. Es complejo porque requiere investigar, requiere conocer el tejido socioeconómico, político del territorio en el que se encuentra el medio en sí, pero yo creo que es uno de los elementos claves que permiten afianzar y asegurar una estrategia de sensibilización eficaz y coherente con los ODS, ¿no? Y también pues está el tema de seguir los principios del periodismo ético, ¿no? Un periodismo de información veraz, un periodismo que considera que las palabras tienen ideologías y que es fundamental trabajar con los comunicadores y comunicadoras alrededor de estas temáticas para poder implementar estrategias que toman en cuenta las palabras que usamos, ¿no? Cuando hablamos de Islam, no todo vale. Cuando hablamos de desarrollo, ¿qué es lo que estamos considerando como desarrollo? Cuando hablamos de crecimiento, de decrecimiento, todas estas son temáticas que hay que profundizar e intentar reflexionar y pensar y sopesar lo que quiere decir, el sentido que hay detrás de cada palabra. Y muchas veces nos lanzamos sin pensar en el sentido de las palabras que empleamos, cuando realmente pues tienen ideología. Cada palabra tiene ideología, es muy importante tenerlo en cuenta. Por fin, ¿qué papel juegan los medios locales? Nosotros desde la Onda Local de Andalucía pues creemos que los medios locales son unos medios esenciales a la hora de vertebrar el territorio, ¿no? Son unos medios que permiten, que favorecen la participación de los habitantes, de la población a nivel local, y que permite que ellos y ellas a su vez sean los que generen la información y la agenda mediática que ellos quieren poner delante, ¿no? Y entonces crea identidad, y esto creo que es el eje central de los medios locales. Es decir, al favorecer la participación, al reflejar dinámicas locales, permite crear identidad local, y a su vez permite entonces pues empoderar a las poblaciones a nivel local. Y creo que esto es uno de los elementos que hacen que los medios locales sean fundamentales y tengan ese papel tan importante a la hora de trabajar las temáticas que tienen que ver con los ODS, ¿no?
hacen rap feminista contra el hombre machista. Cualquier hombre malo mejor que no exista. Te miro y se me va toda la vista. Que le peguen a la mujer parece un chiste. Quien la trata bien es un hombre que por los pies se viste. Que le peguen a la mujer no es un chiste. Quien la trata bien es un hombre que por los pies se viste. Perdone si este cama acierta en defender a la mujer, soy una persona experta, así que está de alerta, porque como vea que le pegan, este dragón despierta. Me convierte en Super Saiyan y que tiembla con la tierra. Que le peguen a la mujer parece un chiste. Quien la trata bien es un hombre que por los pies se viste. Que le peguen a la mujer no es un chiste. Quien la trata bien es un hombre que por los pies se viste. Ellas son expertas en el deporte. Como la insulten, mi interior despierta. Las madres están trabajando en su casa. Mientras tú no haces nada, comienza la amenaza. Tú no eres un hombre de ninguna raza. De un placa te mando a tu casa.